nosotros estamos trabajando con la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado. Lo que hicimos a grandes rasgos para este avance fue realizar 3 tablas. La primera es, elegimos ciertos periodos que están disponibles en la página para analizar cada uno de sus proyectos de ley. Los dividimos en tema, en si tiene urgencia o no, simple. Sabes que se ve muy chiquitito, yo creo que por lo que pasa es que estas son las tablas generales, las tablas de frecuencia que vamos a explicar después. Entonces da lo mismo si las miramos, porque... O si tú lo vas moviendo con el cursor, por ejemplo, y vas mostrando sobre lo que estás hablando. Porque me da la impresión a mí de que más atrás no se ve. No, sí no se ve, pero no es importante. No es importante, bueno. Pero la voy a explicar después la Perdón, no he dicho nada entonces. Lo que pasa es que acá agrupamos lo que le estaba diciendo en temas, urgencia, iniciativa y en la etapa del proyecto, y los dividimos en periodos. Bueno, los periodos que salen acá, que es 2003, 2004, 2004 hasta 2005, octubre, periodo legislativo. Perdón, en la primera columna hay... ¿Qué cosa? ¿La primera columna? A ver, es que no sé dónde se agranda acá, no veo el zoom. En ver. Y ahí suma al final. Y ahí le puedes colocar 100, claro. Y lo puedes mover con el cursor hacia a mano derecha. Eso. Periodo legislativo, el título del proyecto, el número de boletín, tema, urgencia, o sea, si era discusión inmediata, simple, suma, iniciativa y etapa. Eso fue lo primero que hicimos. Perfecto. En la tabla 2 tratamos de hacer una especie de caracterización de los miembros que también durante estos mismos periodos han habido más o menos 3 comisiones, algunos miembros se han repetido entre una y otra, y también lo dividimos en miembros, profesión, si tenía la presidencia o no, circunscripción y afiliación política. Y la tabla 3, acá hicimos una selección, a mi juicio es muy poco representativa. Yo creo que tenemos que trabajar en esto, pero era para mostrar el avance y la idea que tenemos que queremos desarrollar con esto. Una selección de proyectos de los cuales revisamos cómo habían votado. Algunos habían acuerdo por unanimidad, entonces se aprobaba la discusión general y particular completa, y otros había indicaciones, y cada indicación de estos 6 proyectos que seleccionamos del último periodo, o sea 2009-2010, pusimos si se aprobaba o no, se rechazaba o no asistía. Todo esto después, la idea que tenemos es codificarlo, y acá tenemos una propuesta de codificación, pero estamos viendo qué cosas valen la pena y qué cosas no valen la pena codificar. Excelente. Por ejemplo... Pero eso hay que hacerlo, muy bien. Sí, pero algunas cosas, por ejemplo, yo estaba pensando que da lo mismo codificar. Por ejemplo, los que no son variables continuas, no sé, no creo que valga mucho la pena. Claro, todas esas les puedes colocar un 99, y todas esas van a quedar fuera del análisis. Claro, pero no sé bien todavía. Esto también queríamos cruzar un poco la afiliación política, como cómo votan, pero también ahí tenemos que, primero codificar. Y es simple, pues si no es una cuestión complicada hacer eso. Pero lo primero que queremos hacer es tener una buena base de datos, pues la que tenemos acá que mostramos recién es preliminar. Entonces por eso tampoco nos hemos aventurado a codificar la información que tenemos. Y empezamos a hacer las tablas de frecuencia con la información de la tabla 1. Y ahí está. Esas las tablas de frecuencia deberían de ayudar para tomar una decisión, yo creo. Claro, sí. En las tablas de frecuencia lo que hicimos que la vimos por periodo y a nivel general, para tener como una comparación más adecuada, y tomamos 3 iniciativas, o sea, 3 como ítems que incluye la tabla general, la que está en la primera tabla, acá. Tomamos los 3 aspectos, en el fondo, el tema de la educación, el tema, lo hicimos la tabla con la urgencia, luego otras tablas incluían el tema y la iniciativa, y la otra, el tema y la etapa de tramitación, para ver si es que había algunas relaciones algún entre patrón, temas. se observan algo. Claro. Entonces... Pero ¿cuál es la idea, que así intuitivamente, qué crees tú que podrías observar? O sea, al relacionar esos datos? Porque, por ejemplo, podríamos ver en cuanto al tema, por ejemplo, qué temas se demoran más en tramitarse que otros, por ejemplo,
Otro también, ¿qué tipo de proyectos se les pone suma urgencia, por ejemplo, o se les urge más sacar más rápidamente? Vimos que era la educación en este caso, temas de educación. Y por ejemplo, esta parte es el tema con la urgencia. Y este gráfico general de todos los periodos, porque al hacer el gráfico las tablas chicas por periodo era algo como insignificante, datos muy poco significativos. Entonces tomamos las tablas de todos los periodos para hacer el gráfico. Y por ejemplo, acá se puede ver que se le da más urgencia a temas de educación, en este caso suma urgencia, y se le da menos relevancia en cuanto a apurar el trámite legislativo a temas relacionados con el ámbito de cultura. Hubo un proyecto del periodo que era relacionado con ciencia y tecnología, y se le dio urgencia porque era en el fondo legalizar en cuanto a la ley general, y eso era como de importancia en el ámbito de la tecnología. En segundo lugar, vimos el tema de tablas de frecuencia entre el tema y la iniciativa, o sea, si es que era mensaje o moción. Y se ve claramente que son mensajes, o sea, en cuanto a la educación, la mayoría son por mensaje, o sea, que viene desde el Ejecutivo. Y en cuanto a cultura, la mayoría es por moción. Sí. Y en tercer lugar está el tema y la etapa de tramitación. Y también se puede ver que en el caso de la educación se ha visto una mayor rapidez en tramitar las leyes y en ser leyes, o sea, están las del área de educación. Pero en cuanto a que son leyes concretas, tanto cultura como educación tiene varias leyes que ya son leyes y terminaron el trámite legislativo. Encontramos particularmente que en esta etapa son bien parecidas. En el fondo, si es que en cuanto al tema y a la etapa, que cultura y educación, tecnología inexistente. Muy pocos proyectos de ley se refieren al ámbito de la ciencia y la tecnología, pero en cuanto a la educación y a la cultura, están muy parecidos en la etapa del trámite. Y lo otro bien corto es, los miembros ahí están agrupados por profesión, humanista, científico, matemático o militar, que son los senadores designados. Que hasta... ¿Quedan todavía? No, ya no. No, ya no, pero como les decía, el periodo que tomamos es de 2004 y ahí todavía sí. Y la afiliación partidaria, esto está básicamente, hay 3DC, 2PS, porque como es tan poco, no vale la pena ponerlo con porcentaje. Y por último, hicimos esto de la votación. Acá, por ejemplo, también está con número, no es porcentual, es como el senador Cantero tiene 9 apruebos en estos proyectos que revisamos, rechazos, 2 creo que dice ahí, y bueno, así. Entonces, lo que queremos nosotros, que todavía no sabemos cómo es cruzar esto con la afiliación partidaria o con alguna otra variable que nos pueda indicar un poco de cuáles son, de por qué se está votando así, o también por profesión. O sea, ahí podría salir algo interesante, pero primero para eso tenemos que codificar y hacer poblar una base de datos más representativa de las leyes, sobre todo el último periodo. Le falta tiempo todavía. Sí. Pero yo creo que es muy válido eso de ir primero viendo las informaciones que hay y avanzando en eso y ya empezar como a ver dónde hay tendencias que pueden ser más interesantes para entender cómo se toman las decisiones. Sí. Muchas gracias. Entonces pasamos rápido.